Hola estudiantes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Muy bien, ahora para continuar con las lecciones de Excel vamos a ver un poquito de teoría. En esta actividad no vamos a hacer mucho, no son actividades muy complejas, más que nada es que ustedes vean este video para que entiendan un poquito de teoría. Vamos a ver aquí las funciones básicas de Excel, unos cuantos conceptos que debemos de entender. Así que esta actividad viene siendo como un poco de teoría básica de Excel. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver esta teoría. Tenemos dos pestañas aquí de teoría, aquí en Excel. Y tenemos una pestaña donde ustedes van a hacer estos ejemplos y vamos a resolver un ejercicio. Vamos a ir de pestaña en pestaña. Entonces, para comenzar, vamos a crear... van a seguirme, ustedes van a crear esta misma tabla y van a escribir esta misma información en un documento de Excel. Entonces, pues bueno, ya saben que abrimos nuestro documento de Excel y por favor vayan siguiéndome a lo que yo haga. Entonces vamos a crear casi exactamente lo mismo. Digo casi porque, por ejemplo, estos cuadritos de colores, yo aquí les voy a ir explicando cómo funcionan cada una de estas funciones. Pero de ahí en todo lo demás, todo esto lo vamos a escribir. Entonces, abrimos un archivo de Excel, abrimos un documento de Excel. Aquí en la hoja 1 le cambiamos el nombre. Aquí, clic derecho y cambiar nombre. Aquí le ponemos funciones básicas. Y listo. Muy bien, ahora. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar desde la celda A1 hasta la celda L2. Las vamos a combinar y centrar. Y vamos a ponerle ahí nuestro título. Desde la A1 hasta la L2. Combinar y centrar. Y ponemos funciones básicas de Excel. Aquí lo importante es que ahorita, además de que vayan escribiendo, es que les voy a ir explicando cada uno de los conceptos y cuáles son las funciones más básicas que debemos de conocer antes de sumergirnos más en Excel y crear tablas y gráficos. Debemos de comprender bien esta teoría. En la actividad pasada ya vimos por encimita un poco de todo, de algunas funciones, de cómo crear fórmulas, de cómo crear tablas, de cómo crear gráficas. Entonces ahora que ya vimos una encimita de todo, vamos ahora sí a profundizar un poquito más en la teoría básica. Entonces, bien, le damos el estilo que ustedes gustan. A mí me gusta este. Y comenzamos. Muy bien, ahora, para realizar esta tablita, vamos a ver unos cuantos conceptos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Están hechas de 2 filas y de 2 columnas. Entonces vamos a hacerlo así, de 2 filas y de 2 columnas. Son 10 campos. 2 filas y 2 columnas, combinar y centrar. Y así hacemos 10 de estas. Yo pausaré el video y volvemos. Muy bien, ya creé mis 10 primeras filitas para anotar los conceptos. Y aquí para anotar la descripción, igual tomamos desde la columna C hasta la columna L, tomamos 2 filas, combinamos y centramos y, muy importante, ajustamos texto. Le ponemos aquí donde dice ajustar texto, justo aquí. Igualmente hacemos esto 10 veces, esto es para crear nuestra tabla. Combinar y centrar y ajustar texto. Pausar el video y volvemos. Muy bien, ahora le damos el estilo a la tabla, la seleccionamos y le damos todos los bordes. Yo a estos, donde irán los conceptos del lado izquierdo, les daré un estilo. Algo así. Tipo de letra negro, en negrita. Cambiar el tipo de letra. Ustedes elijan el que ustedes gusten. Y muy bien, ahora vamos a comenzar con el primero que tenemos aquí, que viene siendo fórmulas. Entonces escribimos fórmulas y ustedes deben de escribir este concepto. No se los voy a pasar por un archivo para que ustedes lo escriban porque me interesa que lo entiendan, me interesa que vean el video también porque les voy a ir explicando un poco acerca de la descripción de estos conceptos. Entonces comenzamos con fórmulas. Si queremos que nuestro texto se vea en medio, en este botoncito que tenemos aquí, justo aquí, alinear en el medio, se va hacia
hacia lo vertical se alinea en medio verticalmente. Así, miren, arriba, en medio, abajo. Muy bien. Vamos a escribir aquí lo que tenemos aquí. Yo voy a copiar y pegar, pero ustedes lo escriben. Listo. Muy bien, entonces primero vayamos a ver qué es una fórmula. Una fórmula es una expresión creada por el usuario que puede operar con los valores de las celdas. Las fórmulas pueden contener combinaciones de simples expresiones aritméticas, funciones y hasta cálculos complejos. Primero que nada, ¿qué es una expresión? Una expresión es cualquier cosa como 5 más 5 es una expresión. También nos dice que puede operar con los valores de la celda. Por ejemplo, esta celda de color naranja que yo tengo aquí, que viene siendo la M6. Una expresión puede ser, por ejemplo, M6 más 5. Esto es otra expresión. Ahora, ¿por qué no hacen nada? Las fórmulas en Excel siempre comienzan con un igual. Si nosotros queremos crear una expresión correctamente, debemos comenzar con el símbolo de igual. Excel, en cierto modo, funciona como una calculadora, por así decirlo. Entonces, si nosotros escribimos la expresión es 5 más 5, comenzando con el igual, como debe ser, nos va a dar el resultado 10. Si escribimos esta misma expresión, M6, o sea, la celda naranja, más 5, nos va a dar 5 porque no hay nada en esta celda, pero si escribimos aquí un 10, pues lo suma. Estas son fórmulas, esto que vemos aquí. Es igual a M6 más 5 o cualquier cosa como 5 más 5. Estos son fórmulas, son expresiones creadas por el usuario que pueden operar con valores de las celdas, como en este caso, operamos con el valor M6, que es esta celda naranja, y pueden contener combinación de simples expresiones aritméticas, funciones, hasta cálculos complejos. Una expresión puede tener funciones, una fórmula puede contener funciones. Ahorita vamos a ver más adelante cómo se combinan, pero en sí, a grandes rasgos, estas son expresiones. Recuerden, las expresiones en Excel para que funcionen siempre comienzan con el símbolo de igual. Muy bien, vámonos a la siguiente. Ustedes van y copian, escriben esto por favor en su documento de Excel. Vamos a seguir con funciones. Escribimos aquí funciones. En este caso yo voy a copiar y pegar. Muy bien, vamos a ahora ver qué es lo que son las funciones. Las funciones son una serie de pasos que devuelven algún valor. Generalmente trabajan con datos de entrada. En otras palabras, son fórmulas predefinidas en Excel, identificables con un nombre que hacen una acción determinada. Ay, disculpen por las faltas de ortografía. Entonces, ¿qué son las funciones? Son pasos a seguir que generalmente reciben algún dato de entrada y te devuelven algún valor. Las funciones en Excel ya están predefinidas y se identifican con un nombre. Estas pueden ser llamadas en alguna fórmula mediante su nombre. Recuerden, igual, las fórmulas siempre inician con igual. Entonces, ¿cómo funcionan las funciones? Las funciones son cualquier cosa, por ejemplo, ahorita vamos a ver justo más adelante, pero las funciones, por ejemplo, la que ya vimos de suma, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Primero escribimos el símbolo de igual, le decimos a Excel que vamos a escribir una fórmula. En esta fórmula vamos a mandar a llamar nuestra función suma. Nuestra función suma, las funciones siempre deben de tener abrir y cerrar paréntesis. Después de su nombre, abres y cierras paréntesis. Dentro de los paréntesis tú puedes enviar un rango de parámetros, ya sea separados por coma, o puedes enviar rangos de parámetros, como vamos a ver más adelante. Aquí, por ejemplo, vamos a sumar estas celdas que tenemos de colores. Vamos a escribirlo aquí. Vamos a escribir valores, por ejemplo, 5, los que quieran. Y esto ustedes no lo escriban, simplemente es a base de ejemplo. Recordemos, igual para decirle a Excel que vamos a escribir una fórmula, después llamamos a nuestra función por su nombre, ya están predefinidas por Excel, depende del idioma, abrimos paréntesis, podemos escribir por rango o por
de parámetro en parámetro. ¿Qué es un parámetro? Un parámetro son todos y cada uno de los valores que estén dentro de los paréntesis. Esos son parámetros. Los parámetros son datos que se le envían a la función. En pocas palabras, son los valores que pones dentro de los paréntesis. Aquí, por ejemplo, puede ser parámetros separados por coma, la celda M6, coma, celda N5, coma, celda N6 o 6, coma, P6. Cerramos paréntesis, ya no escribimos coma porque si escribimos coma, Excel va a estar esperando otro parámetro. Ya no. Cerramos paréntesis y lo que Excel va a hacer sumar cada uno de, como dice su nombre, suma cada uno de los valores que estén contenidos en estas celdas. Esto es a base de parámetros, también puede ser a base de rangos. Por ejemplo, escribimos igual, suma, abrimos paréntesis y rangos. Cerramos paréntesis y da exactamente el mismo resultado. Muy bien. Vamos a continuar ahora con los operadores aritméticos. Ojo aquí, por favor, porque los operadores aritméticos van a tomar un papel más importante en este mismo video, un poco más adelante en este video. Pero bien, vamos a escribir operadores aritméticos en nuestra tabla que estamos haciendo en nuestro archivo. Operadores aritméticos. Escribimos aquí la definición. Y me devuelvo al archivo para explicárselos lo que son los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos son aquellos operadores que manipulan y trabajan con valores numéricos, retornando algún otro valor único. Los 4 operadores aritméticos más comunes, o Excel los llama estándar, son los de suma, resta, multiplicación y división. Aquí podemos ver que el de suma utilizamos el símbolo de más, de resta un guión, multiplicación el asterisco y la división la diagonal. Tenemos otros como el de potenciación, que viene siendo el acento circunflejo, que ya vimos en el video anterior cómo obtenerlo y cómo luce. El acento circunflejo igual, rápidamente, con Alt 94 y luce algo así, como esto. Muy bien, eso. Los operadores aritméticos, ya dijimos, trabajan con los valores y hacen lo que dicen acá, con lo que dice aquí en la descripción. La suma, suma, la resta, resta y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo rápido en cada uno de estos cuadritos de colores, simplemente para verlos a base de ejemplo. Vamos a escribir el símbolo de igual para decirle a Excel que es una fórmula. 5 más 5 va a dar 10. Es igual a 10 menos 8 nos va a dar 2. Es igual a 15 por 3, 45. Ahora aquí es igual a 45 entre 3 nos va a dar 15. Muy bien, ya vimos cómo funcionan a grandes rasgos así los operadores aritméticos. Seguimos con lo siguiente que viene siendo los operadores de comparación. Estos ahorita no los vamos a ver, pero es importante tenerlos en cuenta porque más adelante sí que se van a ver. Y por el momento simplemente les voy a dar la descripción a grandes rasgos. Operadores de comparación. En esta actividad no los vamos a ver, no se preocupen. Ajustamos el texto si se ve así mucho. Recuerden aquí ajustar texto para que no se salga, para que no se moche. Los operadores de comparación son operadores que nos permiten comparar dos valores. A grandes rasgos, esto es lo que nos devuelven, son operadores binarios. Operadores binarios significa que nos devuelven un valor verdadero o falso. Con estos operadores podemos decir a Excel que calcule si un número es mayor que otro, si es menor que otro o que si es igual a otro. Ya veremos más adelante cómo funcionan los operadores aritméticos, pero estos nos permiten comparar dos valores, generalmente numéricos, pero ahorita no los vamos a ver. Muy bien, ahora sí vamos con lo que nos interesa más que nada, que vienen siendo las funciones más básicas de Excel. La de suma. La de suma creo que es básica que la sepamos, ya la vimos hace unos momentos en un ejemplo, pero vamos a verla otra vez. Vamos a verla con estos ejemplos. Antes que nada vamos a pasarla a nuestra tabla que estamos haciendo. Escribimos suma con mayúsculas, por favor. Los centramos en medio. Abrimos y cerramos paréntesis. Esto de los paréntesis yo lo recalco mucho porque
Perdonen, suma. Yo lo recalco mucho porque las funciones sí o sí llevan paréntesis, porque las funciones reciben, bueno, no todas, pero todas llevan paréntesis, pero no todas reciben parámetros, pero todas siempre cuando las mandes a llamar, deben mandarlas a llamar abriendo y cerrando paréntesis. Vimos en el ejemplo anterior que la de pi no recibía valores, pero sí que abrías y cerrabas paréntesis porque es una función. Las funciones siempre abres y cierras paréntesis, siempre. Vamos a centrar en el medio. La de suma, ya vimos que es una función que recibe como parámetro valores, ya sea separados por comas o rangos de valores, y los suma. Vamos a ver otra vez que son separados por coma o por rangos de valores. Si yo escribo igual, suma, abro paréntesis. Separados por valores significa que yo escribo celda por celda que quiero que sume. Por ejemplo, M6, N6, o 6, P6. Y ya coma no, porque ya no vamos a escribir más valores. Cerramos paréntesis, que es exactamente lo mismo que si yo escribo es igual a suma, abro paréntesis y selecciono el rango con mi mouse, con mi ratón, es mucho más rápido y nos da exactamente el mismo valor. Así como los de suma, existen las funciones de resta, multiplicación y división, pero la verdad no son muy utilizadas, no son tan utilizadas como esta de suma, pero quiero que sepan que existen. No las voy a ver en este video, pero sí existen, así como esta de suma, multiplicación, división y resta. Repito, depende del idioma que estés utilizando. En este caso, así se llaman porque tenemos nuestro Excel en español, pero no se preocupen, si tienen Excel en algún otro idioma, en la descripción de este video les voy a dejar cómo mandarlos a llamar. Los pasos son exactamente lo mismo, solamente que las mandas a llamar con el nombre que te voy a dejar en la descripción, en lugar de mandarlas a llamar con estos nombres que estamos viendo aquí en el video. Pero los pasos son exactamente lo mismo. Muy bien, ahora vamos a ver la de promedio. Esta también ya la vimos en la actividad anterior. Vamos a escribirla en nuestra tablita. Promedio. Abrimos y cerramos paréntesis, sí o sí. Vamos a centrarlo verticalmente en el medio. Regreso aquí para explicarles. Es una función que recibe como parámetros valores, ya sea separados por comas o rangos de valores, y calcula el promedio de estos. El promedio es la suma de todos los valores de un conjunto, y dicha suma se divide por el número de elementos de un conjunto. ¿Qué es un conjunto? Un conjunto son, pues, un número de elementos, por así decirlo, un número de elementos, un número de algo, una agrupación de algo. En este caso, el promedio requiere números. Entonces, aquí tenemos nuestro conjunto. Estas 4 celdas en nuestro conjunto. Entonces, como ya vimos, el promedio es la suma de los valores del conjunto, es la suma de estos 4 valores dividido por el número de elementos. El número de elementos en este caso es 4. Entonces, promedio, si yo hago igual, promedio, dice que le pueden mandar los números separados por coma, igual que la suma, o en rango. Vamos a hacer en rango para que sea más rápido. Nos da 18. Así de fácil calcula el promedio. Esto es igual a que si yo hago, por ejemplo, la suma de estos 4 y lo que nos resulte, como dice aquí, dividido por el número de elementos de dicho conjunto. Número de elementos 4. Es exactamente lo mismo. Simplemente que el promedio ya hace todo esto internamente, porque eso es lo que hace una función, pasos a seguir internamente, pero nos devuelve a final de cuentas el mismo valor. Muy bien. Entonces, esa es la función de promedio. Ya la vimos también en el video anterior. Ahora sí vamos a ver unas funciones nuevas. Esta función se llama contar. Vamos a escribirlo en nuestra tablita. Escribimos aquí contar, abrimos y cerramos paréntesis. Escriben la descripción, pausen el video para que escriban la descripción. Les voy a explicar. Cuenta el número de celdas en un determinado rango. Solo tomará en cuenta las celdas con valores numéricos. Nos vamos aquí a nuestros ejemplos. Muy bien. Tenemos estas 4 celdas, estas que están de color. Si yo pongo igual contar, que me cuenta cuántas celdas con valores numéricos hay en un rango. En este rango,
en este conjunto de 4 celdas, estas que están de colores, ¿cuántas celdas tienen valores numéricos? Las 4 tienen valores numéricos, entonces contar me va a devolver un 4. ¿Por qué? Contar me devuelve el número de celdas que contengan valores numéricos en un determinado rango. Solo valores numéricos. Si yo, por ejemplo, la amarilla la borro, me va a poner un 3. Si le escribo algo, por ejemplo, un texto, también me va a devolver un 3. ¿Por qué? Contar, la función contar solamente toma en cuenta las celdas con valores numéricos. Muy bien. Nos vamos ahora con la función contar a. Esta funciona similar. Vamos a escribirla en nuestra tablita. Centramos todo. Contar a. Nos centramos. Escribimos nuestra descripción. Ahora, contar a cuenta el número de celdas en un determinado rango. Toma en cuenta todas las celdas sin importar su valor, pero ojo, no tome en cuenta las celdas vacías. O sea, esta funciona similar a contar, pero esta sí toma en cuenta las celdas que tienen, por ejemplo, texto. Entonces, contar a toma en cuenta cualquier celda excepto las que están vacías. Si yo aquí escribo contar a igual del mismo rango de celdas, las de estas 4 de colores, me va a devolver un 4. Aquí sí toma en cuenta esta celda, la de amarillo, la O6, la amarilla, porque contar a, por eso existe, para diferenciarse de contar. Esta sí te cuenta las celdas con texto, o que tengan cualquier otro valor, pero las celdas vacías, si yo borro aquí lo que está en amarillo, me va a devolver un 3. Las celdas vacías no las toma en cuenta, pero con texto sí que las toma en cuenta. Es la diferencia de contar y contar a. Muy bien. Ahora vamos con max. Escribimos en nuestra tablita max. Aquí me faltó una ahorita, un espacio, un campo más. Ahorita lo escribimos. Muy bien, max. Lo centramos. Devolvemos acá para escribir la explicación. La función max es una función que devuelve el número más alto que se encuentre dentro de un rango de celdas. Igual, como parámetro, recibe un rango de celdas, recibes ciertas celdas que quieres que verifique. Por ejemplo, estas 4 que tenemos aquí. Quiero aclarar que no necesariamente tienen que estar juntitas o así. Cuando están juntas, pues es muy fácil seleccionar rangos, pero con todas las funciones, no importa dónde estén las celdas. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Primero vamos a ver qué es max. Es igual a max. Max nos devuelve el número más alto, el valor numérico más alto de los que le pases como parámetro. En este caso nos va a devolver el 15, la celda verde. Bueno, nos va a devolver el valor que tiene la celda verde, que viene siendo 15, porque de este rango, de M6 a P6, el valor numérico más alto es el 15. Pero como les dije, puedes escribir números en donde ustedes quieran. Y ustedes ya sea que lo escriban aquí, por ejemplo, max, abren paréntesis, separados por coma. También incluyan estos. Me va a devolver el 89. Pueden ser como parámetros rangos y celdas individuales. Es decir, un parámetro va a ser este rango. Ese es un parámetro. El segundo parámetro va a ser la celda esta, la P8. Y otro parámetro, el tercero, va a ser la celda M9. Y así también funciona. En este caso, enviamos un parámetro, es un rango, y los otros 2 parámetros son celdas individuales. Así también funciona. Repito, los rangos, pues es más fácil cuando están así juntitos, porque fácil los podemos seleccionar con el ratón, pero para que vean las combinaciones y lo accesible que viene siendo Excel. Y esto aplica para todas las funciones que reciban parámetros. Y igual, nos devuelve el 89. Muy bien. Vamos a ver min. Esto hace, pues bueno, lo parecido, pero en este caso nos devuelve el valor más bajo. Vendría siendo como la opuesta a max. Entonces funciona exactamente
Bueno, de manera similar, pero en este caso retorna el valor mínimo. En este caso nos retorna el 2. Igualmente, no importa dónde se encuentren los parámetros, ni cómo los pasen aquí. Excel trabaja igual, es muy factible. Muy bien, ya vimos min, max. Simplemente nos falta raíz. Aquí nos faltó crear un campo más para esto. Combinar y central, alinear este color, todos los bordes. Combinar, ajustar textos, tramos, todos los bordes. Muy bien. Aquí es raíz. Aquí olvidé darle el tipo de letra. Ustedes háganlo con el estilo que ustedes gusten. Yo lo hice así porque así me pareció adecuado, pero como ustedes den el estilo que quieran. Vamos a ver lo de raíz. Disculpen otra vez por las faltas de ortografía. Es una raíz, es una función que recibe como parámetro un número positivo y retorna su raíz cuadrada. Recibe un solo parámetro, ojo a esto, y retorna su raíz cuadrada. Entonces, ¿cómo funciona raíz? Bueno, vamos a utilizar aquí el valor de la celda verde, de la celda P6. Muy bien, vamos a utilizar raíz de... Disculpen. Es igual a raíz de... ya puede ser un número o una celda que contenga un número. Puede ser así, por ejemplo, raíz de 15 está. Bueno, vamos a darle un valor que sí de una raíz entera. Así. Recibe solamente un número, un solo parámetro y debe ser un número. Aquí Excel te lo dice explícitamente. Un solo parámetro y debe ser un número. Puede ser una celda con un número. Ustedes pueden escribir un número explícitamente y les devuelve el valor. Y bueno, ya terminamos de ver las fórmulas aquí en Excel, las funciones básicas también. Entonces ya vimos lo que son las fórmulas. Las fórmulas es cualquier expresión que tú le ordenas a Excel que calcule su valor y siempre inician con un igual. Ahora, las funciones, ¿qué son? Las funciones son fórmulas predefinidas por Excel que se identifican con un nombre. Y recuerden que siempre retornan algún valor, siempre deben de ser llamadas con su nombre, deben de abrir y cerrar paréntesis y que la mayoría recibe parámetros, alguna que otra no, pero siempre abres y cierras paréntesis. Algunas excepciones que no reciben parámetros viene siendo la función pi. Recordémosla, escribimos igual pi. Y aquí mismo Excel te dice, devuelve el valor pi, 3.14159265 con precisión de 15 dígitos. Abres y cierras paréntesis. Si no lo haces, te va a decir un error. ¿Por qué no? Mire, lo que sale, nombre. Quiere decir que no encuentra esa función. Todas las funciones deben abrir y cerrar paréntesis. Muy bien, ahora sí. Ahora vamos a continuar con los ejemplos, ¿ok? Ahora sí, para los ejemplos nos vamos a nuestro archivo que estamos creando en otra hoja. Aquí voy a utilizar esta que dice hoja 2. La abrimos, clic derecho, cambiamos nombre. Le vamos a poner ejemplos. Podemos ponerle ejemplos de funciones. Porque vamos a dar los ejemplos. Vamos a dar ejemplos de todas y cada una de las funciones que vimos en esta tabla. De suma, promedio, contar, contará, max, min y raíz. Son 2, 4, 6, 7. Muy bien. Aclarar. Vamos a crear esto. Ahorita les voy a decir cómo quiero que lo creen. Para todos y cada uno de las funciones mínimo vamos a darle 4 valores, como podemos ver aquí. Tenemos 4 valores. Vamos a escribir aquí en resultados, escribe la fórmula, como ustedes pueden ver aquí. En resultado está la fórmula, internamente calcula y te muestra el resultado. Y también vamos a darle un campo que diga fórmula para que se muestre cuál es la fórmula que utilizamos en la celda anterior. Vean que es lo mismo. Y ahorita les voy a decir cómo pueden escribir
una fórmula en Excel sin que Excel se ponga a calcularla. Es muy fácil, simplemente se escribe un apóstrofe antes del igual, porque si a Excel le escribes un igual, él la va a calcular sí o sí, porque el igual es exclusivo, además de otros dígitos, como el dígito de diagonal o como el símbolo de más. No puedes escribirlo simplemente así. Entre otros, debes de escribirlos, estos dígitos especiales, estos símbolos especiales, debes de escribir el apóstrofe antes para que Excel no se ponga a calcularlos o a hacer la función que estos dígitos especiales hacen. En este caso, el igual es para mandarle a decir a Excel que vas a escribir una fórmula. Entonces se escribe un apóstrofe antes. Y así Excel lo toma como un texto y no como que se ponga a calcularlo. Muy bien, entonces vamos a hacer esto. Estamos viendo que es 4 columnas, 2 filas, el nombre, 4 valores, resultado y fórmula. Muy bien, entonces vamos haciendo esto. Estos son 2 columnas y una fila combinadas y aquí igual. Entonces vamos a hacerlo en nuestro archivo. 4 columnas y 2 filas, combinar y centrar. Y aquí son de 2 en 2. Hago zoom. De 2 en 2. 2 columnas y una fila, combinar y centrar. Y así para nuestros 4 valores, el resultado y la fórmula. Y luego otra vez de este lado para que escribamos los valores que le vamos a dar. Y muy bien, para que se cree una especie de tablita. Aquí escribimos valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, resultado y fórmula. Aquí vamos a comenzar con la de suma. Yo le voy a escoger este tipo de letra. Suma. Mayúscula. Escriban con mayúscula, por favor, al menos las funciones. Si bien no pasa nada si en Excel las mandas a llamar con mayúscula o minúscula, no pasa nada, claro que no pasa nada. Pero son como buenas prácticas de utilizar Excel. Se ven más profesionales, al menos en este caso en lo de las funciones, pero no pasa nada. En este caso sí háganlo así, pero entiendan, sepan que a Excel le da igual si lo escribes con mayúscula o minúscula. Son prácticas, se dice por convención. Convención es la palabra indicada. Muy bien, entonces le damos formato a nuestra tabla. Yo aquí le voy a dar un tono algo gris, bajito, todos los bordes. Lo voy a alinear hacia la izquierda en este caso. Aquí a cada uno de los valores, por favor, denle un color. Y en este caso voy a utilizar estos 4 colores. Y verde. Perdón. Estos no. Al resultado y a la fórmula, así sin relleno. O bueno, como ustedes gusten. Es su tabla, es su estilo, es su ejemplo. Como ustedes gusten. Muy bien, entonces, aquí en valor 1, valor 2, 3 y 4, nosotros vamos a escribir los valores que nosotros queramos. Ustedes lo escriben. En suma, vamos a dar un ejemplo. Esto es para que demos un ejemplo de cómo funcionan todas y cada una de las funciones básicas que vimos. Entonces van a hacer esto. Como ya les dije, deben de utilizar mínimo 4 valores. Si ustedes quieren utilizar más, bueno, los utilizan. El chiste es que coloquen las fórmulas y los resultados correctamente para todas y cada una de las funciones que vimos, con excepción de la de raíz, que raíz solamente toma un valor. Pero las otras 6 que vimos sí que van a llevar 4 valores mínimo. En la de contar y contar a, uno de esos valores debe de ser texto para que veamos la diferencia y la funcionalidad de cada una de estas funciones y que veamos la diferencia entre contar y contar a. Así que bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? Resultado, ya dijimos, escribimos la fórmula tal cual, suma. En resultado es para que Excel lo calcule el resultado. Entonces yo voy a fijarme que escriban la función tal cual. Recuerden, pueden recibir parámetros separados por coma. Aquí recibe 4 parámetros. O puede recibir un solo parámetro
que se llama rango. Esto es un solo parámetro, es un rango, pero en sí es un solo parámetro. Como sea que ustedes lo escriban, es correcto. El chiste es de que me den un ejemplo de cómo utilizar la función suma. Y aquí en fórmula podemos escribir lo mismo. Copiamos esto aquí. Seleccionamos nuestra celda, perdón. Seleccionamos la celda aquí arriba, donde dice función, insertar función. Es donde se muestra el texto real que se escribió. Lo podemos copiar. Damos enter. Y para escribirlo aquí en fórmula, simplemente para que Excel no se ponga a calcularlo, porque si nomás lo copio y lo pego, disculpen, si nomás lo copio y lo pego aquí, pues se va a calcular. Muy bien, entonces, ya que tenemos aquí arriba la fórmula tal cual, la podemos seleccionar, copiar, y ahora para que Excel no se ponga a calcular el resultado, escribimos un apóstrofe. El apóstrofe se saca en su teclado, arriba de las teclas. Ya ven que tenemos el teclado, tenemos los números, perdón. A la derecha del 0, sin presionar la tecla Shift ni nada. Por lo general, si su teclado está en español, ahí debe de estar el apóstrofe. A un lado del 0, a la derecha, ahí debe de estar el apóstrofe. Simplemente lo presionan y ya lo que pegan, lo que habíamos copiado de la celda anterior, y ya damos enter. Ya vemos que el apóstrofe se quita y simplemente queda el texto. Repito, esto es para decirle a Excel, el apóstrofe, que lo que sea que escribamos en esa celda lo considere como un texto. Que ya sea que sea una función o que sea un carácter especial como la diagonal o el símbolo de multiplicación, el asterisco, que no lo tome tal cual y que lo considere como un texto. Para eso es el apóstrofe. Muy bien. Entonces ya saben, muchachos, deben de hacer lo mismo con cada una de las otras funciones. Recuerden, la función contar y contar a deben de tener un valor de texto. Y aquí podemos ver la diferencia, ¿sí ven? Que aquí nos devuelve un 4 y aquí un 3. Porque contar no toma en cuenta los textos y contará sí. Max y min, igual ya saben, les va a devolver max el valor máximo dentro de su rango de valores. Min, el valor mínimo. Y raíz solamente utilicen un valor y que en resultado se muestre la raíz del valor que pongan aquí. En este caso pusimos 16, en resultado se muestra la raíz de lo que sea que escribamos aquí. Si yo escribo 25 me va a devolver 5, si escribo no sé, 64 me va a devolver 8 y así tal cual. Y ya aquí en fórmula le decimos que lo que escribimos aquí fue esto, tal cual, simplemente como para tenerlo más visual. Muy bien. Entonces eso vamos a hacer en esta pestaña de ejemplos. Y ahora nos vamos a más teoría. Y no se preocupen, esto de ejercicio es un ejercicio muy fácil. Este es un ejercicio que ustedes van a resolver. Yo aquí les resuelvo uno y ustedes resolverán este otro. Pero antes de irnos a eso vamos a ver un poco más de teoría. Aquí no van a hacer nada, simplemente van a escuchar, pero es muy importante. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es el orden de precedencia. Entonces nos vamos a nuestro archivo de Excel y vamos a escribir esto mismo. Esto de aquí de ejemplos, esto ustedes no lo escriban. Aquí yo ahorita les voy a ir explicando un poquito más conforme vayamos viendo la teoría. Esto no lo escriban, pero a excepción de eso que les dije, todo lo demás sí que lo deben de escribir. Muy bien. Entonces nos vamos a nuestro archivo para comenzar a escribir esto. Aquí vemos que ese es de la A1 hasta la G2. Entonces, bien. Nos vamos, abrimos otra hoja. Aquí ya tenemos la hoja 3. Cambiamos nombre y escribimos orden de precedencia. Orden de precedencia. Descuiden, esto no es más que teoría. Así que, por favor, atención a lo que les voy a comentar a continuación. Muy bien, seleccionamos estas celdas desde la A1 hasta la G2. Combinamos, centramos, ajustamos texto y centramos verticalmente. Entonces escribimos orden de precedencia como nuestro título. Utilicen la fuente que más les agrade. Yo voy a utilizar esta. Orden de precedencia.
Así se escribe tal cual. Muy bien. Hacemos más grande. Ahora aquí dejamos tres filas e igual hasta la G en las columnas. Combinamos, centramos, ajustamos texto, centramos. Muy bien, vamos a ver qué es el orden de precedencia. Copiamos y pegamos. Voy a regresar para explicarles lo que es el orden de precedencia. El orden de precedencia es el orden en que se ejecutan las operaciones, funciones y cálculos. Ahorita que veamos los operadores básicos, nos vamos a regresar otra vez a esta descripción. Entonces vamos a crear nuestra tablita de operadores básicos. Esa tablita es un extracto, o sea que la obtuve del sitio web de Microsoft Office. Aquí está la referencia y la cita. En sí, el sitio web tiene mucha más información, pero para los efectos de este video tomé un extracto de esa pequeña tablita, tal cual así aparece en Microsoft Office. Vamos a crearla nosotros. Son 2 columnas para los operadores y 3 para la descripción. Muy bien, vamos a crearla. Justo debajo de esto, 2 para los operadores, combinar y centrar, y 3 para la descripción, combinar y centrar. Vemos que tenemos 3, en este caso 3 filas. Entonces creamos esta para los encabezados y otras 3 con las mismas propiedades para hablar de cada uno de los operadores y el orden de precedencia que tienen. Estas son 3 columnas. Yo les di un estilo como si fuera una tabla. Los encabezados hice de este color. Y bien, operadores básicos. Ahorita vamos a ver cómo escribir porque algunos operadores tienen una función y también se necesita escribir el apóstrofe. Ahorita veremos cuáles son. Operador y descripción. Muy bien, los operadores básicos. Vamos a centrar el texto en medio. Comenzaremos con el acento circunflejo, que significa exponenciación. Como ya sabemos, el acento circunflejo eleva un número a una potencia. Ahora, el siguiente es multiplicación y división. En este caso es multiplicación y división. ¿Cómo escribimos estos? Así simplemente, o si escribimos primero el diagonal no nos va a dejar. ¿Cómo le hacemos para escribir primero el diagonal? Escribimos el apóstrofe y el diagonal, que se refiere a la división, y multiplicación. ¿Por qué nos pide un apóstrofe para escribir el diagonal? Porque el diagonal es un carácter especial. Entonces, al ser un carácter especial, como podemos ver si presionamos la diagonal, se les ponen números y letras a cada una de las pestañas y de las opciones de Excel. Y si nosotros las presionamos, se abre esa. Es como para no usar el ratón. Entonces, el carácter especial diagonal es para no utilizar el ratón y movernos por la cinta de opciones y cada una de sus propiedades, de sus herramientas que tienen estas cintas de opciones. Entonces, para que no se nos active esa funcionalidad de no utilizar el ratón, simplemente ponemos el apóstrofe primero. Entonces ya sabemos que es división y multiplicación. Porque en la otra estaban al revés. Y por último, suma y resta. Sumo lo demás y el guión. Oh, Dios. Igual, lo está tomando como una expresión. Entonces, apóstrofe, para que no le salga ese error. Suma y resta. Muy bien, ahora sí vamos a hablar qué es el orden de precedencia. Me voy a devolver a nuestra pestañita de acá. El orden de precedencia es el orden en que se ejecutan las operaciones, funciones y cálculos. Entonces, esto de orden de precedencia no es exclusivo de Excel. Esto
es algo más de aritmética en matemáticas. Esto es del campo de las matemáticas, específicamente de la aritmética. Aquí el orden de precedencia significa que las operaciones se van calculando, digamos que por pasos, por así decirlo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Ahorita vamos a comenzar con los más sencillitos. Vamos a comenzar con este que tengo aquí seleccionado, específicamente con este. Para ver cómo Excel va calculando. El orden de precedencia significa que las operaciones aritméticas, o más bien las fórmulas, en este caso, las fórmulas, tienen un orden para ser ejecutadas, entonces, donde se van calculando primero algo y después otro algo. Se van ejecutando según esta tablita. Primero las exponenciaciones, después las multiplicaciones y divisiones, y después, finalmente las sumas y las restas. ¿Qué quiero decir? Que si yo, por ejemplo, pusiera esta fórmula, que 20 más 50 entre 2, entonces ya sabemos, para mandarle a decir a Excel que vamos a escribir una fórmula, es igual a 20 más 50 entre 2, aquí ya tenemos el resultado que es 45. Entonces, ¿qué está pasando internamente? Internamente, según esta tablita de orden de precedencia, Excel primero va a calcular las exponenciaciones. En este caso no tenemos exponenciaciones. Entonces, después, ¿qué sigue? Las multiplicaciones y divisiones. Aquí, como sí tenemos Excel, digamos que en el paso 1, Excel primero calcula cuánto es. Voy a escribirlo aquí. 20 más 50 entre 2. Digamos que tenemos esto. Esta es nuestra fórmula, nuestra expresión. Entonces, ¿qué hace primero Excel? Primero Excel va a calcular el 50 entre 2. Entonces, para Excel, primero, ¿cuánto da el 50 entre 2? Da 25. Entonces, para Excel, en un primer paso, calcula 50 entre 2, da 25. Y digamos que la expresión le queda así. Ya cuando no hay multiplicaciones ni divisiones, baja de orden de precedencia a un nivel más bajo. Y ya solamente hay restas, entonces finalmente ya calcula 20 más 25, que da 45. Ahora, ojo. Aquí podemos ver que tenemos en un segundo ejemplo algo con paréntesis. ¿Qué dice aquí? Vamos a escribir esto de los paréntesis y volvemos para explicar un ejemplo. Muy bien. Agarramos 3 filas, combinamos y centramos, ajustamos texto y lo centramos. Copiamos lo que tengo aquí. Aquí yo decidí remarcar paréntesis con negrita, igual aquí lo seleccionan. En la barra de fórmulas, esto se llama barra de fórmulas, ¿ok? Barra de fórmulas muestra lo que tiene literalmente una celda. Porque recuerden que en la celda, en la hoja de cálculo aquí, en caso de ser una fórmula, pues te va a mostrar el resultado de esa fórmula. Pero aquí en la barra de fórmulas te muestra lo que tiene escrito literal. Muy bien, simplemente seleccionan paréntesis y lo ponen en negrita, porque es importante recalcar este punto. Voy a dar enter. Los paréntesis tienen una función especial en el orden de precedencia. Al rodear una expresión con paréntesis, estas cambian de orden. Esta se les asigna prioridad, por así decirlo. Las expresiones más anidadas siempre se resolverán primero. Volvemos. ¿Qué significa esto? Que los paréntesis le dan prioridad, le dan precedencia a las expresiones que estos rodean. Los paréntesis le dicen a Excel, digamos que forzan a Excel a que se calculen primero las expresiones que estén entre paréntesis, y si una expresión está más anidada que otra, primero se calculan las que estén más anidadas. Veamos aquí este segundo ejemplo. Aquí vamos a explicar este segundo ejemplo antes de continuar con la demás teoría. Aquí, porque si están casi idénticos, solamente tienen un paréntesis, porque nos dieron resultados diferentes. El ejemplo, estos dos, entre el 1 y el 2. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a escribir el ejemplo 2 ahora. Voy a escribirlo aquí con entre 2. Estoy diciendo Excel, primero calculame 20 más 50 y lo que sea que salga lo divides entre 2. Entonces, cuando nosotros escribimos algo entre paréntesis, estamos forzando a Excel a que primero calcule eso que está entre paréntesis. Entonces, en el primer paso, Excel lo que haría sería
calcular lo que está entre paréntesis, 20 más 50. Entonces en el primer paso nos queda algo así, 70 entre 2. Y ya, de resultado, pues calculo ahora sí 70 entre 2 y nos da el resultado 35. Esto es lo que pasa internamente. Ahora, vamos a anotar esta notita que tenemos. La copiamos y la pegamos y ahorita la explicamos. Combinar y centrar, ajustar texto. Control V. ¿Qué nos dice esta nota? Cuando dos expresiones o más tienen la misma precedencia, estas se evalúan de izquierda a derecha. Vamos a continuar con ese tercer ejemplo. Voy a explicarlos. Aquí ya no vamos a ver más teoría. Voy a explicarlos simplemente para que puedan ustedes realizar el ejercicio que tenemos en la siguiente pestaña. ¿Ok? Tenemos que entender bien cómo funciona esto del orden de precedencia. Entonces, si yo quisiera resolver el ejercicio 3, ¿cómo Excel internamente lo va resolviendo? Vamos a ver. En un primer paso, voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí, para tenerlo aquí visible. En un primer paso, ¿qué hace Excel? Primero, ¿qué es el orden de precedencia más alto? ¿Hay paréntesis? No. Los paréntesis cambian el orden de precedencia, como ya dije. Y entre más anidado, tiene más precedencia, o sea que se resuelve primero. No hay paréntesis, entonces, ¿qué es lo que sigue? Sí hay exponenciaciones. Entonces, Excel en un primer paso va a resolver esta exponenciación 5 a la 12, 5 al cuadrado. Entonces, para Excel, primero resuelve eso, entonces queda 15 más 5 al cuadrado, lo resuelve, queda 25. 5 por 5, 25. Lo demás, por así decirlo, queda igual. Ahora, en el segundo paso, ¿qué es lo que hace Excel? Que ahora tiene mayor precedencia las multiplicaciones y divisiones porque ya no hay más exponenciación. Entonces resuelve esa división. Entonces el 15 más 25 se queda igual. Cuando llegamos al 8 entre 2 lo resuelve. Entonces queda 4. 8 entre 2, 4. En el siguiente paso, en este paso queda así la expresión. Y ya finalmente en los últimos pasos pues va resolviendo suma por suma. En sí internamente va resolviendo de una en una. Pero bueno, en este caso pues todas son sumas, todas tienen el mismo orden de precedencia. Y pues sí, ¿cuánto nos da? 15 más 25 más 4 más 5 nos da 49. Afirmativamente es el resultado que tenemos aquí. Queda el 49. Muy bien, ahora vamos a explicar esta tercera, que en este caso, ¿por qué nos dio un resultado tan diferente? Si solamente añadí un par de paréntesis al final, en el 2 más 5. Recordemos, el paréntesis le dice Excel, fuerza Excel a que primero se resuelva lo que está entre paréntesis. Entonces voy a copiarla aquí y vamos a resolverla paso a paso. ¿Por qué nos da ese 41.1428? Entonces, primero, lo que tiene mayor precedencia es lo que está entre paréntesis. Le estamos forzando a Excel a que resuelva lo que está entre paréntesis. Entonces podemos decir que en un primer paso la operación queda así. Desaparecen los paréntesis y se resuelve el 2 más 5 y queda un 7. En un primer paso queda así. Ahora, ¿qué es lo que sigue según la tablita que tenemos acá? La exponenciación. Entonces nos queda algo como 15, se resuelve la exponenciación, daría 25 más 8 entre 7. En el tercer paso queda así. Ahora que sigue ya no hay exponenciaciones, siguen las multiplicaciones y las divisiones. Quedaría algo así. Es igual a 15. Repito, esto ustedes no lo tienen que hacer, solo les estoy dando el ejemplo. Más 25. Ahora, el 8 entre 7 desaparece y se resuelve en este paso. Por así decirlo, ¿cuánto nos da 8 entre 7? 1.1428. Entonces más 1.1428. Ahora, ¿qué es lo que, como ya aquí ya son puras sumas, pues ya al final, igual, repito, se van resolviendo de una en una, pero en este caso, como son puras sumas, tienen el mismo orden de precedencia, vamos a resolverla nosotros. ¿Cuánto nos da según la calculadora? Esto, 1.1428 más, perdón, aquí es 25, no sé por qué puse 28. Más 25 más
15. Es 41 punto, efectivamente, el resultado que tenemos aquí. Y podemos ver que tenemos la misma fórmula, que se la calcula y nos dio el mismo resultado. Ahora vamos a efectuar la penúltima. Aquí, como tenemos dos paréntesis, voy a copiar y pegar la fórmula aquí. Aquí tenemos dos paréntesis. Entonces significa que estas dos expresiones, el 15 más 5 es una expresión y el 2 más 5 que está en el otro paréntesis es otra expresión. Como en este caso esas dos expresiones tienen la misma precedencia, la misma prioridad, si lo quieren ver como prioridad, pero se llama precedencia, entonces se resuelven de izquierda a derecha. Siempre ha sido así, igual que en aritmética. Entonces Excel, ¿qué es lo que primero que hace? En un primer paso resuelve el 15 más 5, queda 20 y ya desaparece ese primer paréntesis. Lo demás queda igual. 2 más 5. En el segundo paso, Excel lo que hace, resuelve lo que tiene más prioridad. En este caso sería la otra expresión que quedó. 20 al cuadrado más 8. Se resuelve. El 2 más 5 da 7. Ahora se resuelve la exponenciación. 20 al cuadrado son 400. Queda más 8 entre 7 igual. Ahora, ¿qué sigue? Se resuelve el 8 entre 7, porque en este caso ahora sigue multiplicación y división en el orden de precedencia. Queda 400 más 8 entre 7, ya sabemos que nos da 8 entre 7, 1.1428. 1.1428. Y pues bueno, efectivamente 400 más 1.1428 nos va a dar 401.1428 y vemos que es la misma fórmula que escribimos aquí. Ahora, para terminar vamos a ver esto con expresiones anidadas. Vamos a devolvernos un poquito a la teoría que vimos justo ahora. Aquí en esta primer nota tenemos al final que las expresiones anidadas siempre se resolverán primero. Aquí podemos ver que tenemos una expresión anidada. Este 2 más 8 que tenemos aquí es una expresión, unos paréntesis que están dentro de otros paréntesis. Entonces, internamente, ¿qué es lo que sucede? Internamente, Excel lo primero que hace es resolver esa expresión más anidada, ya que tiene la mayor precedencia. Entonces esto, por así decirlo, queda igual, más 5. Resuelve el 8 más 2, daría un 10. Y por así decirlo, ya nos deshicimos de unos paréntesis. Queda 2 más 5. Listo, en un primer paso hace eso. Ahora Excel quiere intentar resolver la expresión así tal cual. Como tenemos dos expresiones entre paréntesis, se resuelven de izquierda a derecha porque como ninguna está más anidada que otra ya, ahora tienen la misma precedencia, entonces se toma por convención de izquierda a derecha. Así son. Esto es algo de aritmética, no es algo nuevo, es algo que así funcionan las matemáticas y así aplican igual en Excel. Muy bien, entonces, ¿ahora qué hace Excel para resolver esta expresión? Entonces, ¿qué es lo primero que va a tomar en cuenta dentro de este paréntesis que tenemos? Tenemos una exponenciación. Entonces, esto es lo que va a resolver Excel primero. Tenemos 15, entre paréntesis 15, 5 a la 10, ¿cuánto nos da? 5 a la 5, ay, perdón. Voy a abrir la calculadora científica. 5 a la 10 da este número, es un número muy grande, lo voy a copiar, más este número, voy a quitar las comas para que lo podamos resolver. Y lo que sea lo vamos a dividir entre 2 más 5. Muy bien, ahora Excel, para deshacerse del primer paréntesis, simplemente va a sumar el 15 más esto. ¿Cuánto nos da? Esto más 15. 9.765.640. 9.765.640
640 y ya se deshizo del primer paréntesis. Perdón, es que aquí no puse el apóstrofe. Se le estaba intentando resolver. Entonces ya se deshizo el primer paréntesis. Internamente queda así. Ahora Excel va, ¿qué tiene mayor precedencia con esta expresión? Pues lo que está en el paréntesis. Pues resuelve lo que está en el paréntesis. Esto se queda igual. Entre 2 más 5, 7. Entonces este valor entre 7 nos da 1.395.091.42, que es efectivamente el valor que tenemos aquí. Y bueno, ya para continuar vamos a terminar con los ejercicios. Muy bien, chicos, ahora ya para terminar y para hacer un ejercicio donde utilicemos funciones, vamos a realizar este ejercicio. Ustedes lo van a realizar de tarea. Vamos a escribir estos dos ejercicios. Yo les voy a ayudar a resolver el primero para que más o menos me entiendan la lógica que quiero que utilicen. Vamos a utilizar funciones. Solamente funciones, ¿ok? Bueno, a menos de que les diga específicamente un número, pero yo les voy a decir cuáles son las funciones que quiero que utilicen en cada uno de los ejercicios. En este ejercicio nos dice, crea una fórmula que calcule la raíz de la suma de los números, estos números, A3, A4, A5 y A6. Entonces es importante que, chicos, que escriban los números tal cual donde yo estoy escribiendo, que este archivo todos lo tengamos igual, para que no se confundan sobre las posiciones de celdas donde están los números, ¿ok? Entonces cuando creemos esto en nuestro archivito, creemos una pestaña que se llama ejercicio. Yo ya la creé. Vamos a escribir y copiar nuestro ejercicio. Es hasta la columna G. Hasta la columna G2 combinamos, entramos, copiamos el ejercicio. Este primero lo vamos a resolver juntos todos, para que más o menos me agarren la lógica. Voy a escribir los números, copiar y pegar. Copiar y pegar aquí. Muy bien, vamos a resolverlo aquí. Crea una fórmula que calcule la raíz de la suma de los números A3, A4, A5 y A6 dividido entre el número total de números. Repito, una fórmula que calcule la raíz de la suma y lo que dé entre el número total de números. Aquí vamos a utilizar tres funciones: raíz, suma y contar. Entonces, ¿cómo vamos a crear esta fórmula? Una fórmula que calcule la raíz. ¿La raíz de qué? De la suma de qué? De los números. Cerramos paréntesis de la suma, cerramos paréntesis de la raíz, y el resultado dividido entre el número total, contar. El número total de números pues son 4, obviamente nos va a contar, nos va a devolver un 4, pero aquí quiero que utilicen la función. Le damos enter y nos va a devolver un 4. ¿Por qué? Aquí tenemos la explicación. Esta es la fórmula que utilizamos. Entonces, como vimos ya con anterioridad, Excel primero resuelve lo que está más anidado. Eso también aplica con funciones. Las funciones tienen la misma precedencia. Entonces, las funciones se resuelven antes que cualquier otra cosa, pero igual, si están entre paréntesis, los paréntesis siempre afectan todo, ya sean raíz, ya sean operadores aritméticos y también a las funciones. Las funciones más anidadas igual siempre se van a resolver primero, pero cuando ya no haya una función más anidada que otra, estas tienen la misma precedencia y se resuelven de izquierda a derecha. Aquí, como si tenemos una función anidada, la de suma, primero se resuelve esa función. Entonces, esto es lo que escribimos. Después, lo más anidado es lo de suma. ¿Cuánto es la suma de estos números? Vamos a checar. ¿Qué es lo que se resuelve? Nos debe dar 256, la suma de estos 4 números. Vamos a checar. 84 más 45 más 64 más 63. Nos da efectivamente un 256. Es el que tenemos aquí.
Entonces Excel ya se deshace de esta función, ya tiene el resultado y ya sabe que debe de calcular la raíz de 256. Entonces en el segundo paso quedaría así. Ahora, Excel en el siguiente paso, como ya las dos funciones no tienen nada más anidado no tienen funciones más anidadas, entonces se resuelven de izquierda a derecha porque las funciones no hay una función con más precedencia que otra. Todas las funciones se resuelven, tienen la misma precedencia. Entonces Excel primero calcula la raíz de 256. 256 raíz cuadrada de 256 es 16. Entonces queda el 16. Ahora, Excel, ¿qué es lo que sigue? Va a tratar de resolver ¿qué tiene mayor precedencia? Pues la función. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer? Va a contar cuántos elementos hay. En este caso hay 4. En el siguiente paso, Excel lo que hace es pues simplemente deshacerse de la función y solamente escribir el resultado. Entonces queda 16 entre 4 y ya al final lo resuelve y da 4. Muy bien, con esa misma lógica, ustedes van a resolver el segundo ejercicio. Vamos a escribirlo en nuestro... Ustedes escriban el resultado del primer ejercicio en su archivo y también escriban el segundo. Ustedes lo van a resolver y a todos nos debe dar lo mismo. Esto es de manera individual. Ustedes envíenme el resultado que ustedes creen que les deba de dar. Simplemente les voy a dar una pista ahorita. Pero bueno, primero vamos a escribirlo en nuestro archivo. Estamos en la columna 9, perdón, en la fila 9 hasta la columna G. Vamos a copiar esto. Recordemos, de la 9 hasta la G, combinar y centrar, ajustar, centrar. Escribimos el ejercicio. Todos deben de escribir estos mismos números. En este caso yo los escribí desde la A12 hasta la A15, acorde a lo que dice el ejercicio. A12 hasta A15. El resultado ustedes lo ponen donde ustedes quieran, no importa. Bien, ahora sí. ¿Qué dice? El que ustedes van a resolver les pide que creen una fórmula que calcule el promedio de los números, estos 4 números, estos 4, elevado al cuadrado y el resultado de esto elevarlo al número total de elementos menos 1. Aquí, ¿qué funciones van a utilizar? Van a utilizar la función promedio, van a utilizar la función contar y también van a tener que anidar, van a tener que encerrar en paréntesis, algunas funciones para que les dé el resultado correcto. Como pista, el resultado les debe de dar un valor que comienza con 1,6. Después del 1,6 hay otros 4 dígitos y termina con 1,6. Entonces es un valor algo grande el resultado. Ya les dije cómo comienza y cómo termina y hay 4 dígitos aquí en medio. Este es el resultado que les debe dar. Si está correcto, bien. Si no, pues así envíenlo y pues bueno, en esto no les voy a poder ayudar por WhatsApp o así en este ejercicio en específico, pero en cualquier otra cosa ya saben que ahí estoy para resolver sus dudas. Eso sería todo por esta actividad y nos vemos en la siguiente, chicos.